Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video número 6 de un total de 46 que forman un curso de control estadístico de calidad. Ahora vamos a hablar sobre la carta S. La carta S está diseñada para vigilar el valor de sigma sub 0, el valor de la desviación estándar poblacional de la variable de calidad. También se le dice desviación estándar del proceso. Se supone que la variable de calidad tiene una media poblacional de mu sub 0 y una desviación estándar poblacional de sigma sub 0. Entonces la carta S vigila el valor de sigma sub 0. De tal manera que nos avisa, nos da evidencia estadística cuando el valor de sigma sub 0 cambió. Se supone que esta variable de calidad se ajusta a una distribución normal. Se toman periódicamente muestras aleatorias de tamaño n, que se supone que son independientes, es decir, los valores que aparecen en una muestra no influyen o no están correlacionados con los valores que aparecen en la siguiente muestra. Bien, para esta carta los límites de control son los siguientes, son estas fórmulas. Es muy parecida a la fórmula, la diferencia es que para el límite de control inferior aquí tenemos una resta y para el límite de control superior aquí tenemos una suma. La constante C4 es un valor que depende de n, del valor de n. Y se calcula de esta manera, con esta fórmula que tenemos aquí, donde este símbolo representa a una función matemática especial. Se le llama función gamma. Es la función gamma evaluada en n entre 2, que se divide entre la función gamma evaluada entre n-1 entre 2. Y lo que sale de este cociente se multiplica por la raíz cuadrada de 2 entre n-1. Esta fórmula es posible calcularla en Excel de esta manera, como lo tenemos aquí. Con esta expresión en Excel calcula este valor. Precisamente esta función gamma es la que en Excel es la que calcula este valor. Entonces tenemos de esta manera gamma de n entre 2 que se divide entre gamma de n-1 entre 2 y todo eso se multiplica por la raíz cuadrada de 2 entre n-1. Entonces con esta expresión en Excel podemos obtener el valor de C4. Y ya teniendo el valor de C4, lo colocamos aquí y obtenemos los límites de control para la carta S. Bien, vamos a continuar con el ejemplo 1, que aquí de nuevo se presenta la redacción. Es una fabricación de válvulas metálicas y la variable de interés que se quiere vigilar la variable es el gap, que se mide en milímetros. Y para la fase 1 se tomaron 30 muestras aleatorias de tamaño 4, muestras por hora, para la fase 1. Entonces, aquí tenemos la tabla de resultados que ya habíamos mostrado en el video anterior de la carta X barra. Y aquí tenemos el promedio de promedios, o sea, que sería la X doble barra. Tenemos el promedio de las divisiones estándar muestrales y el promedio de las varianzas muestrales. La raíz cuadrada del promedio de varianzas muestrales se le representa como SP. La P es por ponderada. Sería la desviación estándar muestral ponderada. Este valor que tenemos aquí es la raíz cuadrada de este número. Usted lo puede comprobar. Entonces, el valor de K, cantidad de muestras en la fase 1, es 30. N, la cantidad de ítems en cada muestra es igual a 4. Bien, estos valores anoten usted por ahí para que los tenga a la mano en los siguientes cálculos. Bien, si queremos nosotros construir la carta S para la fase 1, necesitamos el valor de la constante C subíndice 4. Aquí tenemos en la parte superior la fórmula de nuevo, la expresión que nosotros podemos usar en Excel para calcular su valor. Y aquí está abajo. Simplemente la n se sustituye por su valor, que en este caso es 4. Vea usted que la n se sustituye por el 4 y es exactamente la misma expresión. Usted puede comprobar en Excel que nos da este resultado, .9213. Entonces, con este valor de la constante C4, ya podemos calcular los límites de control. Límite de control inferior, C4 menos 3 veces 1 menos C4 al cuadrado, raíz, que se multiplica por sigma sub 0. El valor de sigma sub 0 aquí se va a estimar con el valor de la SP.
Lo que tenemos aquí es el valor de la SP, con eso estimamos el valor de sigma sub 0. Bien, en esta ocasión esta expresión nos da un valor negativo. Cuando el límite de control inferior para la carta S es negativo, se deja como 0, ya que lo que se va a estar comparando contra estos límites de control es el valor de S, la desviación estándar muestral, y esa nunca puede ser negativa. Entonces no tiene sentido tener límite de control negativo. Entonces, cuando el límite de control inferior de la carta S nos da un valor negativo, se queda en 0. Y el límite de control superior, pues ese sí siempre va a ser positivo. Aquí tenemos de nuevo la expresión numérica, simplemente la resta se cambia por suma. Repito nuevamente, el valor estimado de sigma sub 0 es la SP, raíz cuadrada del promedio de varianzas. Y este límite de control superior nos da este resultado. Entonces, 0.171 redondeando a milésimas. Entonces, estos serían los límites de control para la carta S y se aplica a todas las desviaciones estándar de la fase 1. Y aquí tenemos la gráfica de la carta S aplicada en la fase 1 del ejemplo 1. Lo que se compara contra los límites de control son el valor de S, la división estándar de cada muestra. Aquí el límite de control superior no es exacto, no es idéntico al que nosotros calculamos. Lo que pasa es que Minitab, estas gráficas las obtengo en Minitab 18. Minitab en sus algoritmos hace ajustes ahí, un ajuste numérico en las estimaciones y por eso no coincide totalmente este límite de control superior. No coincide totalmente con nuestros resultados. Y también otro factor es la cuestión de redondeo. Bien. Entonces, repito, lo que se va comparando contra los límites de control es el valor de la S, la división estándar de la muestra. Y aquí tenemos el valor de S para cada muestra. Y ve usted que ninguno de ellos pues, va más allá de los límites de control. Entonces, con esto se puede inferir que el proceso está estable con respecto al valor de sigma, con respecto a la desviación estándar poblacional. Esto nos da una evidencia estadística de que el valor de sigma no ha cambiado. No cambió, se mantuvo fijo. Entonces, con esto ya podemos pasar a la fase 2 y aplicar esta misma carta, estos mismos límites de control, aplicarlo a valores de S con muestras nuevas. Entonces, con esto se puede pasar a la fase 1. Igualmente, para la carta X barra, ocurre aquí, si aquí se da una señal de alarma, eso nos da evidencia estadística de que el proceso no está estable, no está bajo control, como se dice también. Entonces, en ese caso, habría que revisar qué está pasando, qué es lo que hace que no permanezca estable el proceso y tratar de arreglarlo. Claro, se dice fácil, pero eso puede ser una tarea muy, muy complicada. Bien, también como ya dijimos en la carta X barra, si alguno de estos puntos queda fuera de los límites de control y no hay ninguna evidencia de que el proceso esté mal, que se haya hecho algo errático, pues entonces posiblemente pudiera ser una falsa alarma. Si el ingeniero está convencido de que no hay nada anormal en el proceso, entonces esos puntos se pueden ignorar y con el resto se vuelve otra vez a estimar los parámetros. Bien. Realmente lo que se debe hacer, hemos nosotros hablado por separado de la carta X barra para vigilar el valor de la media del proceso y hablamos por separado de la carta S para vigilar el valor de la sigma, desviación estándar. Bien, realmente lo que se debe hacer es aplicar las dos cartas simultáneamente. El ingeniero debe vigilar tanto el valor de la media como también el valor de la sigma. Entonces, las dos cartas, la carta X barra y la carta S, se deben aplicar simultáneamente en todas las muestras que se van tomando. De tal manera que, por eso también se habla de la carta X barra S. Carta en singular, pero realmente debe ser en plural, porque son dos cartas, no es una, son dos cartas.
pero se acostumbra a llamarlo así, de manera singular, como si fuera una sola. Se le conoce también como carta, así, carta X barra S. Esto es para indicar que simultáneamente se están aplicando las dos cartas, la carta X barra y la carta S. Y los paquetes estadísticos, por ejemplo, Minitab, todos los paquetes generan las dos gráficas en una misma imagen, como lo estamos viendo aquí. Porque, insisto, así es como se debe trabajar. Al mismo tiempo debemos estar vigilando los dos parámetros, el valor de mu y el valor de sigma. Con que uno de estos dos dé señal de alarma, repito, con que una de estas dos cartas dé señal de alarma, ya eso se toma como evidencia estadística de que todo el proceso no está estable. ¿Sí? Es con que repito, con que una de estas dos cartas dé una señal de alarma. Recuerde, señal de alarma significa que el estadístico correspondiente queda fuera de los límites de control. Entonces, repito, con que una de estas dos cartas, la que sea, con que una de estas dos dé una señal de alarma, eso ya se toma como evidencia estadística de que el proceso no está estable, de que hay algo ahí que esté metiendo ruido extraño al proceso. Ya el ingeniero y los técnicos deben revisar a ver cuál puede ser la causa y arreglarla. Entonces, de esta manera, ya viéndolo así, la fase 1 nos da evidencia estadística de que el proceso está estable. Si las dos cartas, ninguna de ellas, más bien dicho, si ninguna de ellas da señal de alarma, como se ve aquí. Repito, realmente se considera que el proceso está estable en la fase 1, se infiere que el proceso está estable, si ninguna de las dos cartas, repito, ninguna de ellas da señal de alarma. Entonces, eso es lo que debe ocurrir para pasar a la fase 2. Que ninguna de estas dos cartas, repito, ninguna de estas dos dé señal de alarma. Eso ya se toma como evidencia estadística de que el proceso está estable, el valor de mu y el valor de sigma no han cambiado, y entonces se pasa a la fase 2 aplicando las dos cartas sobre muestras que se van a tomar a futuro y que no participaron en la fase 1. Con que una de estas dos cartas, con que una de ellas dé una señal de alarma, ya eso se toma como evidencia estadística de que el proceso no está estable y no se puede pasar a la fase 2. Entonces, hay que tomar en cuenta, eso es muy importante, para evaluar finalmente si en la fase 1 podemos inferir que el proceso está estable o no está estable. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.